Capítulo 3. Sus pisadas resonaban en las paredes y producían un repiqueteo constante que no ayudaba a calmar su ansiedad. Daba vueltas sin parar de un lado para otro mientras repasaba una y otra vez cómo tendría que comportarse una vez cruzarse la puerta del este. Una corriente de frío le acarició la espalda. Se giró en busca de la fuente del flujo de aire. Se encontraba en una sala amplia, dotada de lo necesario para poder mantener una larga espera en un edificio de uso público. Aseos limpios y cuidados. Algunas plantas de interior, sillas poco cómodas, unidas entre ellas para no aparentar que eran simples bancos. Las paredes apenas estaban decoradas y creaban un aspecto aséptico, sin personalidad. Se encontraban en la sala de espera de la frontera, una oficina preparada para albergar grandes conversaciones sobre la paz entre dos majestuosas naciones nunca usadas. Para Damia Shepherd, esa sala era el recuerdo de la muerte del diálogo. Gracias a su tremenda suerte, encontró una vieja máquina de café al fondo de la sala. El café le hacía sentir despierta, pero lo que Damia quería de verdad era pensar lo menos posible en lo que vendría a continuación. Es mejor dejar que fluya, pensó. El café me va a ayudar a pensar mejor. Caminó despacio por la sala. Andaba incómoda, como alguien que no acababa de acostumbrarse a esa ropa, como alguien que no encaja en su piel. La máquina, abandonada hacía mucho, emitió un grotesco sonido parecido a un eructo cuando pulsó uno de los botones. Expulsó un vaso detrás de una pequeña abertura y derramó un abundante líquido negruzco que le revolvió el estómago. Vale, espero que esta sea toda la mala suerte que voy a tener hoy, dijo Damia. Observó con detenimiento la habitación ante ella. Algo que había pasado desapercibido llamó su atención. Había un total de 5 plantas en esa sala de espera. 4 de ellas sin color, mostraban en sus hojas y tallos la erosión que provocaba el descuido. La 5ª planta, con la tierra igual de seca, se erguía sobre sus hermanas como una reina orgullosa paseando entre su pueblo. La única planta sintética es la que ha sobrevivido aquí. La molesta corriente de aire frío volvió a sorprender a su piel y la erizó. Una de las ventanas de la sala estaba abierta. Damia no estaba acostumbrada a sufrir el frío de esa manera. El invierno de Antria no era problema. Desde las principales ciudades hasta su pueblo y villas más pequeñas estaban preparados para estas temperaturas por muy al norte que se situaran. La oficina fronteriza de Antria, con Frigia, situada al este en la región de Core, se había construido hace casi medio siglo con la única esperanza de que los frigios abrieran la puerta del diálogo algún día, por lo que eran pocos los soldados que la transitaban para hacer guardia. Todo en esa sala era casi tan frío e impersonal como las miradas de los soldados de ambos países, que todos los días se cruzaban en la frontera. Los soldados frigios miraban con sospecha a sus homólogos antrios, mientras que estos últimos sonreían al saber que, al final de su jornada, volverían a la comodidad de su sociedad, repleta de tecnología a su servicio que hacía más fácil sus vidas. Mientras que los frigios volvían a un cuartel donde se consideraban afortunados si aquella noche la ducha ofrecía agua caliente, o simplemente agua. Desde la ventana se veía un cielo de nubes muy negras que tapaban la luz. Damia se acercó y mientras notaba aquel abrazo gélido, irritante, pudo observar su aspecto reflejado sobre el cristal. Había evitado mirar cualquier espejo en su camino hasta la oficina fronteriza. Suspiró y emitió un gruñido apagado. Aquella misión le generaba algunas incomodidades, pero el cambio de aspecto era, con toda probabilidad, la peor de todas. Acercó su cara a la ventana para ver de cerca los detalles. Una piel blanca, pálida de aspecto enfermizo. El pelo era liso, cortado a media melena y con un flequillo que le llegaba hasta las cejas, de un rubio pajizo. Aquella cara que se devolvía la mirada a través del reflejo no era la suya, pero aquella misión demandaba ciertas exigencias. Si quería ganarse la confianza de las autoridades en Frigia, debía mostrar un aspecto apacible, tranquilo y débil, por lo que también el aspecto de su cuerpo, no solo de su cara, era distinto. Damia observó sus contornos, brazos delgados como palillos, piernas apenas visibles. Al ser una visitante de Antria debería cumplir con las normas establecidas en Frigia, y al ser una mujer debería cumplir las normas, no escritas, por supuesto, de lo que se esperaba de una mujer allí. Esperaban una mujer débil y ese aspecto era el idóneo, según el algoritmo desarrollado por Kovar, la inteligencia artificial de su padre. Al cerrar la ventana se perdió el reflejo, algo que Damia agradeció, pero esta vez no pudo sonreír. No le gustaba esa forma y mucho menos esos ojos fríos con un tinte blanco. Nadie debería cubrirse para ser quien no es realmente. Las palabras de su padre sonaron como un eco solemne en su memoria.
Pero si quería entrar en Frigia, debía aparentar ser quien no era. Vestía ropas que no le acompañaban en su forma de ser tampoco. Una camisa blanca, una chaqueta negra y seria, una mochila de cuero marrón a la espalda y pantalones de tela azul oscuro con unos zapatos informales y cómodos. Fue justo en ese momento, estaba segura de poder notarlo justo ahí, en la parte trasera de su cabeza, ese picor extraño. Inseguridad, un inconveniente en estos casos. A pesar de la preparación y del incansable estudio de las tradiciones y costumbres de Frigia, cada maldito día durante estos últimos años, evitaba hacerse algunas preguntas. Creía estar mentalizada. Pero cuando menos se lo esperaba, aquellas preguntas atenazaban su mente. ¿Moriría en el caso de fallar esta misión? Imposible. Tendría que afrontar la misión y superarla, como aquella vez en los muelles, cuando salvó la vida de las chicas, cuando demostró a su padre de lo que era capaz. Aquel recuerdo expulsó de su mente la inseguridad. Acabó su café, que llegó con un último trago acompañado de un sabor amargo. No lo suficiente como para acabar con su recuperada confianza. Era amargo porque estaba segura de que echaría de menos el sabor del café de Antria. Dos voces graves masculinas llegaron desde uno de los pasillos laterales hasta la sala de espera de la oficina de fronteras. Los hombres eran Damiel Shepard, Dam para sus amigos, el padre de Damia, y el ministro de Asuntos Externos de Antria, Herman Wright. Ambos discutían. Dam miró a su hija, acomodó una mano sobre un hombro y le sonrió con confianza. Esa sonrisa que ella le hacía sentirse cargada de energía. Dam Shepard era un padre cariñoso y dedicado. Damia no podía estar más agradecida, a pesar de que su padre la había arrastrado hasta las puertas de Frigia, conociendo solo algunos pequeños detalles de su misión. Esos eran los pormenores de portar junto a tu nombre el apellido Shepard, una familia de las más conocidas en el planeta Condaria. La historia de los Shepard se remonta al mismísimo planeta Tierra. Fueron los Shepard algunos de los pasajeros de las arcas que salieron del planeta madre hacía cientos de años. Dam adoraba relatarle aquella historia a su hija, cuando quería hacerle entender la responsabilidad de los Shepard en todo esto. Fue su abuelo, el padre de Dam, el que comenzó una batalla personal hacía más de 100 años contra los herederos de Frigia, antes incluso de la Guerra de la Ascensión. La propia Gran Llamada Inmortal había aceptado, como muestra de buena voluntad, que fuera la hija del propio Dam una de las primeras reporteras extranjeras en conocer Frigia, a pesar de la eterna enemistad entre los herederos y la familia Shepard. A pesar de las largas conversaciones de las reuniones sobre normas de comportamiento y de las largas charlas de protocolo proporcionado por los embajadores frigios, Wright no contaba con la misma confianza que Dam Shepard. Herman Wright temía que esta locura desembocara en una guerra entre los dos países. Antria, al contar con tecnología avanzada, podría superar militarmente sin problemas a sus vecinos del oeste, pero las vidas humanas que se perderían acabarían en una larga lista de reproches hacia el mismísimo ministro. Había confiado este trabajo a Shepard por una recomendación del mismísimo presidente de Antria, Edward Cawley, y Dam había confiado este trabajo a Shepard por una recomendación del mismísimo presidente de Antria. Edward Cawley y Dam habían compartido habitación durante sus años de universidad. Eran grandes amigos y lamentablemente esto no era suficiente para el ministro. Pero la realidad de la situación era lo que más enervaba al ministro. El marionetista de la misión era Dam. Herman sería quien cargaría con la responsabilidad si fracasaba, sin embargo obtendría el mérito si lograba su objetivo. Las relaciones con Frigia eran difíciles. Una nación divergente a todas las demás en el mundo, no solo en lo peculiar de la forma de regir su gobierno, su historia, cultura y geografía, del todo distintas al resto de culturas. Damia repasaba en su cabeza lo que sabía sobre Frigia, autoproclamada hacía más de 70 años por sus habitantes como la nación de Frigia. Se ganó ese nombre tras una guerra larga y sangrienta entre varias naciones pequeñas con gobiernos inestables hasta alcanzar un gran tamaño. El pequeño país de Frigia, regido por los herederos de Frigia, acabó conquistando a sus vecinos al sur, Ciar, Teas y Core. Más tarde intentó conquistar el este con Antria, como primera línea de defensa, pero encontraron una considerable resistencia en el país, que evitó el mismísimo destino que las pequeñas naciones fagocitadas por Frigia. Aquella guerra fue nombrada posteriormente la Guerra de la Ascensión. El nombre parecía impotente, pero cabe recordar que las batallas suelen ser bautizadas por los vencedores. Los informes de Antria detallaron al finalizar la guerra algunos de los capítulos desagradables. El grupo extremista que inició el conflicto, los herederos de Frigia, impulsado por las donaciones de ciudadanos ricos con intereses económicos en el conflicto, realizó algunos experimentos genéticos de dudosa moralidad, de los que se creía que
podría haber surgido Iván Udodelic, la gran llama inmortal. Pero esa última parte era casi una leyenda urbana. Udodelic acabó liderando a los herederos y se alzó su victorioso en la Guerra de la Ascensión. Fue entonces cuando comenzó la autarquía. No había tráfico de ningún tipo entre Frigia y cualquier otro país. La nación de Udodelic era enorme y con recursos suficientes para mantenerse estanca con respecto al resto del mundo. Su cultura y conocimiento se desenvolvieron y evolucionaron sin contacto con el exterior. Al menos de forma oficial, claro. Poco se sabía del dictador, solo se habían visto unas pocas fotos de él fuera de Frigia. Era poco más que una leyenda fuera de su país. Para los frigios era tan importante como el sol o el aire. Adorado como un dios antiguo, gobernaba con mano dura desde hacía varias décadas, casi sin envejecer, y sin dar apenas datos sobre su vida. Solo algunos detalles banales. Udodelic aplicaba una inteligente técnica de violencia y dolor emocional a sus súbditos sin miramientos, sin piedad. Esa era la firma de Iván. Un completo misterio rodeaba la vida del dictador que aparentemente no envejecía. La población en Frigia vivía con una sumisión sorprendente. Varios millones de habitantes, un número desconocido fuera de las fronteras de sus ciudades, apuntaba a que bien podría ser la más extensa del planeta, ya que cualquier medida anticonceptiva estaba penada. Nadie levantaba la voz contra el anciano dictador, nadie se oponía a sus crueles ideales. Un dirigente que oprime con fuerza militar sin ser militar y que envejece a un ritmo que no es común en ninguna persona. Y un pueblo que no para de crecer y crecer sin esperanza con millones de habitantes sin que ninguno de ellos piense en la rebelión. Damian no encontraba ningún sentido a todo esto, no existía ningún sistema tan perfecto. Estaba segura de que había algo que se le escapaba. Antria era un pueblo pacífico que no permitió ser conquistado años atrás, al superar por mucho el nivel militar y tecnológico frigio. La situación había acabado siendo explicada por Udodelic como un pequeño malentendido político entre dos naciones, pero como sabes, la realidad y la política bien podrían ser un matrimonio, que pasa por poco tiempo en la misma habitación, le decían a Dama a menudo. La diferencia entre ambas naciones estaba clara. Mientras Frigia había dedicado todos sus recursos en convertirse en un país hermético, Antria había crecido hasta convertirse en el gigante del este, según algunos expertos. Había otras diferencias menos sutiles, pero al menos Antria tenía leyes contra la esclavitud. Antria era menor en población, esta población contaba con un nivel adquisitivo bastante bueno, con un gobierno estable que cambiaba cada pocos años. Frigia estaba anclada al pasado mientras Antria llegaba a otros planetas. En aquel mismo momento, habían iniciado 2 proyectos de transformación en planetas cercanos, como lo hicieron cientos años atrás sus antepasados al salir del planeta Tierra. Frigia era una anomalía peculiar y la tecnología moderna estaba vetada en su población. Wright se dirigió hasta Damia mientras se frotaba las manos. Ella se levantó y se acercó extendiendo la mano. El ministro sonreía intranquilo mientras se las estrechaba. La mirada de Damia le hizo sentir algo cómodo. Ella sabía que expresiones como esa le ayudaban a transmitir una sensación agradable, pero aún así el ministerio continuaba pensando que no era la adecuada para esa misión. Herman Wright conocía el secreto de Damian. Gracias por tu colaboración, Damia. El presidente Cawle quiere hacerte saber que estás en sus pensamientos y sus mejores deseos están contigo. Espera que puedas lograr el éxito de nuestro objetivo. Es todo un honor, señor ministro Wright, dijo Damia. Wright quiso ultimar algunos detalles con Dam Shepard y apartó la mirada de Damian frunciendo el ceño. ¿Crees que podremos obtener toda la información que necesitamos sobre Udodelic? ¿Sobre sus planes? Tenga en cuenta que toda esta operación se está realizando para evitar un conflicto mucho mayor que pueda acabar con la vida de cientos de inocentes, Shepard. Puede estar seguro de esto, Herman. Creo que en el éxito de esta misión será la clave de la relación en las siguientes elecciones, señor Wright. ¿Qué le parecería mantener este lujoso despacho en la capital? Dígame si no le ven los titulares de todos los dispositivos de Antria. Herman Wright, presidente. Dijo Dan mientras dibujaba en el aire con sus manos un cartel imaginario. Ahora, por favor, Herman, ¿cree que este es el mejor lugar para hablar de esto? Terminó la frase, enarcando las cejas. Tienen una única oportunidad, recuérdelo. La hora se acerca. Espero una llamada de mi homólogo de Frigia, uno de esos horribles hermanos Kurr. Cuando Damia había dejado de escuchar a Wright, recordó que le había preguntado a su padre por qué el presidente Cawle, tras aprobar la misión en Frigia, había permitido que fuera Wright la persona al cargo. Su padre opinaba que Herman Wright no era el más perspicaz de la cúpula de gobierno y podrían encargarse de ellos de guiar la misión. Además,
Kauhale confiaba en Wright y temía cualquier filtración a la prensa. Espero que lo tengas claro. Eres una periodista del gabinete presidencial de Cowley y pasarás un tiempo viajando por la región de Core. De momento la única a la que nos permiten acceso, para elaborar un informe para la Liga de Naciones. ¿Lo has entendido? ¿Alguien como tú es capaz de entender esto? ¿Alguien como yo? ¿A qué se refiere?, dijo Damia entre dientes. El ministro sonrió torciendo la boca. Conocía el secreto de Damia y pretendía ofenderla para que ella le diera una excusa para cancelar la misión. Es el momento, hija mía, dijo Dam. Se acercaron al otro lado de la sala hasta llegar a una puerta de un tamaño excesivo, fuera del lugar en el decorado que era aquella sala, iluminada con un foco de luz roja en la parte superior. Con un chasquido eléctrico se abrió mientras la luz roja se encendía parpadeando. Padre e hija se miraron a los ojos. Damia no quería dejar escapar una lágrima. Tenía una misión. Su padre y ella habían preparado este momento durante años y no podía fallar justo ahora. Cruzó la puerta y dejó atrás al ministro y a su padre. La puerta se cerró poco a poco tras ella. Lanzó un último vistazo a su padre, que le dirigió una mirada cómplice. Una corriente de aire recorrió el pasillo que comunicaba a las dos naciones. A ambos lados de aquel pasillo, desmesuradamente largo y sin ventanas, esperaban dos soldados de Antria, como dos guardianes que mantenían a salvo la razón de la locura. Uno de ellos con el uniforme de combate oficial de la nación. El otro soldado, sin embargo, optaba un traje similar, pero con menos protecciones. Era el último modelo de androides de combate avanzado de Shepard, con inteligencia artificial totalmente integrada en él. La máquina era similar en forma al soldado humano, unido al resto en comunicación neutral. En este modelo, uno de los más nuevos, tenía aspecto de mujer. En una de sus piernas, entre la cadera y la rodilla, se podía leer el modelo y marca a la que pertenecía. Era un androide de combate, Freya, con el símbolo marca de la casa, la silueta de un perro, un sabueso gris, de piel metálica y aspecto grisáceo. El androide con forma humana tenía una cara de mujer agradable. La parte superior de su cabeza había sido diseñada para dar el aspecto de un corte de pelo militar, con el lateral izquierdo totalmente rapado y más longitud en la parte alta y derecha. Los androides dedicados a la guerra no podían distinguir entre un género u otro, pero este en concreto había sido rediseñado para dar una buena imagen en la frontera. Frigia, un país que tradicionalmente había tratado a las mujeres como ciudadanos de tercera, se encontraba en su puerta con uno de los mejores androides que la industria armamentística de Antria podía ofrecer y con una escandalosa forma de mujer. El androide miraba todo el tiempo al frente mientras cargaba un arma pesada que resultaba intimidante a la vista. Damia pasó de largo. Solo se habían separado unos 2 metros cuando detuvo el paso. Se giró y miró al androide a los ojos. La máquina devolvió el gesto asintiendo, una cara similar a la de una joven guerrera, sin emoción en su cara. El androide modelo Freya sonrió y Damia devolvió el gesto. La joven continuó su camino. El soldado, a la derecha de Freya, se sorprendió por la reacción de su mecánica compañera. Lo que peor digería Damia era la perversa manera de ejercer el control sobre las mujeres. El gobierno de Antria, de mente abierta, había decidido dejar claro a Frigia cuál era su postura al dar un ejemplo de la variedad que formaba ese país tan avanzado. Tanto en tecnología como socialmente, los antrios eran un pueblo evolucionado, y no solo en ciencia. Kauhale había sido el primer presidente después de varias mujeres en el poder en aquel país, algo que Dan Shepard había criticado, ya que era partidario de la idea de que los hombres son beligerantes mientras que las mujeres tienden más al diálogo. Damia llegó al otro lado del pasillo, envuelta en sus pensamientos, mientras se recordaba a sí misma que tenía que mantener un comportamiento tímido al ver a los dos soldados, frigios. La vista de la joven alcanzó a ver a los soldados en el otro lado de la frontera, con sus trajes militares característicos de los ejecutores, negros y carmesí. No necesitaban camuflaje en Frigia, no había nadie que ofreciera resistencia, no tenían intención de esconderse, y los colores oscuros siempre dejan claras las intenciones. Llegó ante los dos ejecutores con un paso lento mientras el eco de sus pisadas cubría el silencio del frío pasillo. Se detuvo con solemnidad delante de ellos, con una mirada tímida que no le pertenecía. Los soldados lanzaron una mirada altiva a Damia. Luego intercambiaron miradas entre ellos. Uno de ellos dejó escapar una sonrisa que tardó un par de segundos en apagarse, fingiendo seriedad. El hecho de que fuera una mujer tan pequeña y de tan aspecto vulnerable parecía darles motivos suficientes para perder el respeto a una periodista extranjera. Volvieron a mirar al frente, como si no lo hubieran visto. ¿Quién es usted, señora?,
dijo el soldado, que seguía teniendo problemas para contener su risa. Aquel soldado, a diferencia del ministro Wright, no conocía su secreto. Miró asustada al suelo y con la mejor de las interpretaciones de su vida dijo con voz temblorosa: Soy la reportera de la Liga de las Naciones. ¿Puedo ver al señor Park? Tartamudeó Damia fingiendo. Detrás de ellos aguardaba un hombre pequeño con gafas de montura cuadrada, moreno de piel pálida, con poco pelo y ojeras pronunciadas. Carraspeó con la poca esperanza de hacerse escuchar entre esos dos enormes orangutanes de pelo corto frío. Señorita Shepard, creo que me busca a mí. Traius Pack. Pero todos me llaman Pack a su servicio. Pack estiró la mano entre los cuerpos de los soldados con dificultad. Continuaban en una actitud incesable de no permitir el paso a Pack. Sus limitados cerebros infantiles pensaban que eso era divertido. Señor Pack, creo que se está olvidando parte de nuestro estricto protocolo. Al escuchar aquella voz autoritaria que resonó a su espalda, los dos soldados reaccionaron sobresaltados. Casi al instante, con la primera palabra de esa frase, como si un resorte se hubiera disparado en sus mentes, uno de ellos tragó saliva y cerró los ojos lentamente mientras recurría a las plegarias de quienquiera que fuese el dios al que sus antepasados adoraban antes de la Guerra de la Ascensión. Pack giró sobre sus talones. Damia creía haber visto un ligero temblor en el ojo derecho del enjunto hombre. Coronel Kenmay, a sus órdenes, dijeron al unísono los dos soldados. Permitan el acceso a la mujer. Lord Kenmay, como siempre, es un placer tener a un miembro de los ejecutores en la frontera. ¿En qué podemos ayudarle?, dijo Pack con voz temblorosa. Kenmay, de una estatura notable, de al menos 2 metros y muy fornido, esperaba al fondo del pasillo. Era un hombre de 20 y pocos años, de frente prominente, que le daba un aspecto estúpido, con una mirada agresiva, nariz aguileña y una sonrisa de depredador moreno con pelo rapado muy corto. Solamente vengo a supervisar la operación para la entrada de nuestra invitada. Pack, ¿ha dicho que se llama? ¿Tiene algún parentesco con el asistente de la gran llama inmortal? Así es, Lord Kenmay. Mi padre era su asistente, Junius Pack, hasta que desgraciadamente llegó su hora. Sufrió una larga enfermedad y encontró los colmillos de la serpiente de Tonks. Señora Shepard, dijo el coronel mirando de forma amenazante a Damia. Es un placer poder conocerla. Espero que encuentre su estancia en Frilla de lo más agradable. Le va a gustar nuestro país. Es encantador. Como comprenderá, señor Pack, esta situación tan especial va a necesitar un poco de... Kenmay buscó en su cabeza moviendo sus ojos de un lado a otro, la palabra que parecía escapar de su estupidez mejor que sus otras presas, mientras Damia y Pack intercambiaban una mirada rápida. Señor Pack, exclamó bruscamente, no se atreve a intervenir en los asuntos del palacio de nuestro líder. Queda advertido. Esa afirmación estremeció a Pack, que no esperaba encontrar una situación complicada antes de cruzar la frontera, y más si tenía que escoltar a la reportera. Damia intervino para quitar presión a la situación. Estoy segura de que no era esa la intención del ciudadano Pack, señor Lord Coronel Kenmay. Esta situación es tan nueva para mí como para ustedes. No pretendo provocar ningún malentendido. Kenmay dejó de pensar en Pack por un momento. Parece que no tenemos al gorila más listo de la manada, pensó Damia, ni al menos irascible. Con Lord Kenmay será suficiente. Señorita Shepard, si es tan amable, acompáñeme por este pasillo. En Frilla estamos muy preocupados por la creciente moda que lleva unos años instaurada en los países vecinos. El corpulento coronel aprovechó que caminaba juntos para mirarla de cerca, centrando su mirada en partes muy específicas de su cuerpo. Damia, asqueada, evitó cruzar la mirada. Hace algunos años instauraron una nueva ley para evitar el contacto con ciertas máquinas. Ya sabe, esos cachorros que tienen forma humana que se pasean por su país. ¿Se refiere a los androides, Lord Kenmay? No, bueno, eso también. Esos androides serán el fin de la humanidad, créame, señorita Shepard. Pero hablo de toda la tecnología no necesaria. Los hombres somos una creación perfecta. No necesitamos máquinas no necesarias. Soy un claro ejemplo. No sé si me entiende. Aquella ley Frilla hacía referencia a un tipo muy concreto de máquina o tecnologías catalogadas por el gobierno de Frilla como las que te pueden facilitar una muy variada y horrible información sobre el exterior, que pueden hacerte caer en la equivocación de pensar que ahí fuera existe otro tipo de civilización distinta, como las que tienen acceso a una vasta red de información entre extraños dispositivos electrónicos conectados entre sí.
Lo que el gobierno de la Gran Llama Inmortal quería evitar era que sus amados ciudadanos pensaran por ellos mismos. Esto era algo oficial y se extendía a todos los habitantes con la acertada excepción de los cuerpos de seguridad. Esta información no era pública, pero todo el mundo conocía esto y aceptaba la situación sin plantearse si era justo o no, o si era demasiado abusivo para unos y no para otros. Solo conocían que las circunstancias eran esas. Era incómodo, invisible y evidente. Se aproximaron al final del pasillo mientras Kenmei continuaba su discurso sobre las bondades que Damien encontraría en su visita, cada vez más encantado con el sonido de su propia voz. Hasta ahora todo lo relacionado con Frigia era frío, deshumanizado o violento. Kenmei carraspeó para llamar su atención. Por eso le pedimos que pase por este escáner, si es tan amable. Reconoció la tecnología al verla. Según sus informes, era imposible que hubieran desarrollado tecnología tan avanzada. 2 escalones para llegar a una plataforma con unos cilindros metálicos de unos 20 centímetros de largo y 1 de ancho, que se encontraba en el suelo, sin un orden lógico, como si alguien los hubiera dejado caer ahí mismo. Se situó en el centro de la plataforma y pudo ver cómo Kenmei pasaba a una habitación continua, acompañado de Pac. Esta sala de controles estaba separada por un amplio cristal, desde donde unos técnicos miraban monitores muy actuales para que esa tecnología estuviese prohibida para la población. Sin embargo, esa era la firma de la dictadura de Frigia. Siempre hay una excepción si se sirve para ayudar a la Gran Llama Inmortal. Se acabó. El escáner revelará todo, pensó Damia. Los 2 cilindros se alzaron del suelo con una sacudida como si hubieran despertado de un sueño abruptamente. Uno de ellos flotó hasta llegar a la altura de sus ojos, mientras el otro lo hacía a la altura de su cadera. Comenzaron a girar velozmente alrededor de Damia mientras proyectaban una luz roja sobre su cuerpo. Los técnicos procesaban los datos que arrojaban sus monitores. Tomó aire, agarró las tiras de la mochila con ambas manos y apretó sus puños tensando cada músculo. Sabía que su situación iba a cambiar de un momento a otro. Sería complicado salir de un punto tan protegido. La misión se complicaría mucho si golpeaba al principal coronel de Udodelic y mataba a algunos guardias de la frontera. Damia era una vida sintética, catalogada dentro del tipo androides para los frigios. Un ser perfecto creado por Dam Shepard, vida sintética número 4, Dam 1A, apodada Damia, la tecnología más avanzada que el planeta Condaria puede ofrecer. Desgraciadamente, en el centro de su cerebro algunas partes aún eran electrónicas. Un ser vivo creado en un laboratorio con corazón, sentimientos y conciencia. El avanzado cerebro de Damia albergaba otra inteligencia artificial dentro de ella, una voz guía que le conectaba con el ordenador de Shepard. Este le ayudaba en función de la situación, se comunicaba con ella con una voz maternal y cálida, que le reconfortaba en algunas ocasiones. Damia la apodó Sistema. Aquel sistema operativo le lanzó avisos visuales que solo ella podía ver. Estaba conectada a su sistema nervioso, por lo que podían comunicarse visualmente sin necesidad de pronunciar palabra. Damia, debemos salir de aquí. Estoy tratando un plan alternativo, dijo Sistema dentro de su cabeza. No existen rutas de salidas alternativas, pero uno de ellos parece que está pasando por alto los datos del escáner. Tal vez sea un posible colaborador de la Resistencia. No te muevas. Pasó casi un minuto. Uno de los técnicos lanzó una mirada huidiza a Damia. No apartó la vista del técnico y pudo observar cómo Traius Pac se acercaba a él e intercambiaban algunas palabras. No pudo leer los labios de Pac, por lo que tampoco consiguió saber qué se decían. Pac dio un par de palmadas en la espalda del técnico, que se acercó con el dorso de la mano al abundante sudor que le corría por la frente. Koi despertó con la respiración entrecortada. Le temblaban las manos y tenía la boca seca. Intentó sentarse, cerró los ojos y respiró profundamente para calmar la agitación. Pero no le era posible. El corazón le retumbaba en los oídos. Dejó pasar un segundo y recordó algo: su cabeza. Aquellos guardias del sector y Lord Kenmei, aún no creía posible que alguien de su estatus hiciera cosas así, le habían provocado lesiones severas, sobre todo en su cráneo. Palpó en busca de dolor o heridas. Nada. Solo la sangre seca que dejaba el testigo de lo ocurrido. Pero no había ni rastro, ni tan solo una leve cicatriz. Intentó justificar aquella situación. ¿Un sueño? ¿Una alucinación por la falta de alimento? No era posible. La sangre seca se encontraba allí y el recuerdo de haber vivido la experiencia de Beth también. Llegaron las preguntas complicadas, como una manada de perros ladrando, gruñendo, aullando, brincando, todos al mismo tiempo.
llamando la atención de su amo para recibir comida y atención. No puede ser. ¿Era una visión del pasado? ¿Quién es esa niña? ¿Sigue viva? ¿Y es ahora una mujer? ¿Por qué haría algo así la gran llama inmortal? Se preguntó una y otra vez en bucle que parecía infinito, mientras se levantaba de la cama. La habitación era austera, con un poco más de 2 camas, una mesa y un mar de ropa en el poco espacio que se encontraba libre en el suelo. Con un simple vistazo se comprendía que ese minúsculo espacio estaba aprovechado hasta el último centímetro disponible, con aún más desorden y caos. Podrías pensar que los muebles y ropa tirada por la estantería estaban tapando las ventanas, pero lo cierto es que no tenía. Una habitación agobiante que le provocaba ansiedad cada vez que entraba en ella. Hakon entró en la habitación y le encontró frotándose la cabeza insidioso, rebuscando algo entre el pelo. No deberías tocar así la herida. Podrías empeorarla y no podemos permitirnos antibióticos. ¿Qué haces de pie, por cierto?, dijo Hakon con tono acogedor. El hermano pequeño de Koi compartía casi todo con él, y la empatía era su principal fuerte. Hakon sentía admiración hacia su hermano y reconocía los esfuerzos que éste realizaba por su familia. He tenido un sueño. ¿Uno de esos en los que te encuentras a la chica aquella en el baño público? Sí, ya me contaste, describiste demasiado para mi gusto. No era ese tipo de sueños. Koi apartó la mirada pensativo. Era como si hubiera vivido la experiencia de otra persona, una experiencia con la gran llama inmortal. Vale, tienes que ser sincero ahora. No habrás probado las pastillas de madre, ¿verdad? Tratan de prevenir las alucinaciones, pero me parece que solo las sustituyen. Si quieres preocuparte por mí, tendrás que intentar entenderme. Hakon fulminó con la mirada a su hermano. ¿Qué te ocurre? Vamos. Entiendo que lo de ayer no fue fácil, pero sobrevivir a Lord Kenmin es más improbable que sobrevivir a una serpiente de Tungs. Ayer dijiste que madre había visto una ardilla. Eso dijo la muy chalada. Mantuvieron la mirada fija el uno en el otro. No. ¿Tú también? ¿Con las orejas sin pelo, como dijo madre? Sí, sin pelo, dijo Koi en un tono casi inaudible. Será mejor que empiece a guardar esta historia solo para mí. Si empiezo a tener alucinaciones, es posible que haya heredado la locura de madre. Pensó Koi. Hakon pasó su mano en su espalda. Venga, hermano, dijo con tono acogedor. Vamos a desayunar algo y a celebrar que un día más vivimos en este vertedero convertido en ciudad. Un gruñido con forma de carcajada se escapó de la garganta de Koi. Entró en el minúsculo cuarto de baño, un espejo pequeño circular con marcas de óxidos y mellado por algunas partes de circunferencia exterior. Mostraba su reflejo. Era un joven, no muy alto, de poco más de 1,70 m. Su pelo oscuro y lacio estaba pegajoso en la zona de la coronilla debido a la sangre que le había resumado su herida pasajera de la noche anterior. Se desprendió de la camiseta, abrió el grifo y comenzó a limpiar la sangre. Un pequeño contador marcaba una cuenta atrás de 1 minuto. El tiempo disponible que tenía para usar el agua. Luego tendría que esperar 1 hora para poder usarla de nuevo. Para tener 17 años, su forma física era preocupante. Delgado, consumido por la inhalación, con ojeras marcadas, un corte de pelo irregular. Hakon era el peluquero oficial de la familia cuando su madre comenzó a dejarles calvas. Por lo que más le alarmaba ahora no era su aspecto, sino que tenía que salir sí o sí a la calle para ir a la oficina gubernamental de empleo y temía volver a encontrarse con los guardias de sector de la noche anterior. Vivía con su familia en un apartamento de tamaño muy reducido y prefabricado del sector 4, denominado por sus habitantes como el peor sector de la ciudad, de Kore, por la posibilidad de ser el peor de la región. Y no vivimos tan mal, ¿no? Solían añadir sus ciudadanos a esa frase, orgullosamente ignorantes. La ciudad se situaba en la región del mismo nombre, Kore. Antes de la Guerra de la Ascensión, Kore era un país muy próspero, ahora no era más que otra región de Frigia. Caminando entre los edificios puedes comprobar cómo los años han pasado juiciosamente sobre el sector 4, los arreglos improvisados en las paredes y ventanas, las pequeñas casas adyacentes a altos edificios solemnes llenos de apartamentos hechos de material encontrado en la basura, los tendidos eléctricos en mal estado, gente sin hogar que caen de un lado a otro hasta encontrar su sitio. Esa era la magia del sector 4. Donde converge la ignorancia y el optimismo. Aparece la falsa tranquilidad, la calma suficiente para poder realizar tu día a día sin tener que preocuparte de que tu vecino ambicione algo tuyo ya que tú tienes el mismo que él o incluso menos. El sector 4 recogía lo peor de Ciudad Kore,
El padre de Koi, Bill Silver, se refería a ellos como la aristocracia de los condenados. Todos aquellos que lo habían perdido todo en el resto de los sectores de Core eran acogidos en el sector 4, la última de las oportunidades de sobrevivir antes de acabar en un centro comunitario compartiendo vivienda con decenas de familias, en un centro de reducción o lo que es peor aún, según como se mire, un Nordon crematorio. Eran esos detalles los que hacían que Koi adorara ese sitio como nadie lo hacía. Entendía lo difícil que era el sector 4, a pesar de que algunos días tenía la certeza de que poco a poco estaba dejando de confiar en sus habitantes. Pobres y sin remedio. Cuando era niño pensaba que había esperanza en su ciudad, pero de todos los sectores, el 4 era distinto a los demás. La presencia de guardias de sector y ejecutores era alta, a pesar de los pocos conflictos. Mantenían la violencia al más alto nivel hacia sus habitantes. Durante un tiempo hubo escasez de recursos. La red eléctrica no podía soportar abastecer tantos hogares. Los bienes básicos como los alimentos o el agua sufrían problemas de suministro y los ciudadanos del sector 4 comenzaron a rebelarse. Pero fue algo pasajero. Lo único que aquellas revueltas consiguieron fue empeorar su calidad de vida, aunque se repitieron en bastantes ocasiones en cortos periodos de duración. Hacía tiempo que las revueltas habían cesado y la población del sector 4 había comenzado a mostrar un gran apoyo a su gobierno. Tras la llegada de torres y generadores instalados bajo la orden directa de la mismísima Gran Llama Inmortal. Pero eso no es suficiente cuando el rencor y el poder residen en la misma persona. Los administradores y gestores de los guardias de sector encargados del sector 4 disfrutaban infligiendo dolor en sus habitantes y hacía tiempo que habían decidido no perdonar a nadie en dicho sector. Para Koi era difícil ver las cosas con optimismo. El realismo aplastaba el optimismo con un golpe en la entrepierna y hacía caer al optimismo inconsciente en el suelo. Sabía que vivían en una situación que no les permitía tener la guardia baja nunca. Vivir en una ciudad superpoblada con pocos recursos podía ser lo más parecido que puede existir a vivir en una jungla humana con depredadores, presas y ecosistemas propios. Y su particular círculo de la vida. Una vida enferma, corta y con poca calma. Pero la verdad era que todo esto era fácil de olvidar cuando hacía solo unas semanas había recibido una visita en el mismísimo centro de Core, en el sector 1 del señor de toda Frilla, la Gran Llama Inmortal, Ivan Udodelik. El dictador se dirigió a su pueblo con la voz firme, tranquilo y amable. En algunas ocasiones hablaba a sus súbditos con aquel tono que utilizan los padres cuando ofrecen un consejo amable a sus hijos. Pero en otros momentos hablaba como un juez al que no le importaba ser el verdugo. Comenzó su breve discurso de Tungs, una zona prohibida desde que Iván llegó al poder. Recalcó con júbilo lo orgulloso que estaba de Ciudad Core. Siempre dice las mismas porquerías, pensó Koi. Siempre habla de la felicidad que le produce tal cosa o esta otra cosa. ¿Es que acaso no sabe que es el alcalde de una cárcel enorme? Terminó recordando a la población algo sobre la importancia de... Koi, no puedo seguir prestando atención. Tenía otros asuntos en los que pensar, en su mente era libre. Libre de verdad, pero estaba equivocado. Volvió a su habitación, buscó algo de ropa limpia, unas zapatillas de deportes compradas en el mercado negro, unos pantalones de telas vaqueras remendados y recosidos cientos de veces, una camiseta descolorida y una sudadera con capucha. Toda la ropa superaba en varias tallas la del chico. Frigia esperaba de él que estuviera casado y con algunos niños a esas alturas de su vida para poder amenazarle con algo. Pero él había decidido trabajar cuando podía y ayudar a su familia, por lo tanto menos raciones para el joven que no consigue el camino fijado por la Gran Llama Inmortal. Mientras los dos hermanos desayunaban en la pequeña cocina, su madre, Neria, mascullaba algo para ella misma mientras limpiaba. Parecía estar manteniendo una acalorada discusión con ella misma mientras frotaba con energía un trozo de tela que parecía más sucio que la propia superficie que trataba de limpiar sin éxito. ¿Ya se ha ido, padre?, dijo Hakon. Nereia giró la cabeza fijando la mirada en sus hijos, arrugó la frente y asintió lentamente con la cabeza expulsando el aire por la nariz. Los dos hermanos intercambiaron miradas cómplices. Lleva horas fuera de casa, Hakon. Por el mismísimo Udodelik. Koi, ¿es que nos piensas buscar algo que hacer, hijo? ¿Sabes qué pasará si los vecinos descubren que sigues en casa sin hacer nada? Un día nuevo, un nuevo reproche paranoico. Su madre se obsesionaba con la vigilancia de su privacidad, con la paranoia constante de que los vecinos les denunciarían ante las autoridades. No era una preocupación infundada, algunos de sus vecinos habían perdido la vida por eso y a la mujer no le gustaba la falta de preocupación de Koi y Hakon por la intimidad. Pero lo cierto era que poco tenían que esconder. Madre, hacen lo que hace todo el mundo con sus vecinos. Mentir a las autoridades para obtener una miseria. Cuando trabajaba,
Me denunciaron 2 veces por no tener trabajo. El daño real fue todo el tiempo que pasé justificando que tenía trabajo al supervisor interno de los ciudadanos. Creo que esa fue la verdadera razón de mi despido. La expresión de Neira cambió por completo. Negó con la cabeza, con los ojos cerrados, a la vez que mascullaba algo ininteligible que Coy no supo descifrar. ¿Crees que no lo sé? Pero algunos vecinos de esta colmena apreciarían unos pocos créditos por vender información. No quiero ni pensar qué sería de nosotros en un centro de reeducación. ¡Una pesadilla! Pesadilla. Comprimido en una milésima de segundo, revivió todo de nuevo como si pasara otra vez. No lo había vivido, pero su cerebro no estaba de acuerdo con él. O al menos no estaba seguro. No entendía cómo, pero ahora esa experiencia era una parte de su memoria. Beth, sus padres, el sonido de las botas de los ejecutores, los lloros de la gente de rodillas en el suelo, el sonido de cientos de cuerpos al caer al suelo. Mientras miraba a su madre, su cabeza le hizo pasar una mala pasada y le pareció ver el rostro de Lenia. Neria notó que su hijo no estaba con ella en ese momento. Coy, ¿estás bien? Vamos, dime algo. Responde, hijo, dijo mientras le zarandeaba de un hombro. ¿Te encuentras bien? Recordaba o creía recordar cómo se sentía Beth aquel día. El miedo, la cara de pánico que aún guardaban los cuerpos de sus vecinos muertos en el suelo. El sonido de aquellos disparos al unísono, como un titán que se acercaba hasta ellos con solo 2 zancadas. La cara de Iván Udodelic siendo joven. Casi podía notar el dolor en las rodillas cuando la niña cayó al suelo al tropezarse con los cadáveres. El olor de la sangre que cubría el ambiente con una peste metálica. Aquella luz había alojado en su cerebro un recuerdo que no le pertenecía, tal y como lo hizo con Enrico, Lenia y Beth. La voz de Neira llegaba a los oídos de Coy de forma lejana, como si le hablara desde una habitación distante. El chofer abriendo las puertas del coche, aquel Udodelic joven que le hablaba con sorna. Bethany Elder. ¿Dónde estará ahora? Hakon le golpeó la cara con cuidado. Coy creía poder hablar, pero inconscientemente dijo: con esto se equilibra la balanza. Todo correcto, coronel. Está limpia. El técnico continuó mirando a Damia, que tenía la sensación de que estaba deseando decirle que conocía su secreto, que no podía estar en este territorio, que iba a morir si la atrapaban allí. Por suerte el técnico sabía que eso era una condena de muerte instantánea, sin juicio ni explicaciones, al puro estilo de la gran nación de Frigia. Parece que alguien sabía que vendría justo ahora. Espero poder darle las gracias en algún momento, pensó Damia. Casi parecía que algo estaba haciendo dudar al técnico y ella lo percibía. Desde este punto creo que pueden continuar ustedes solos, ciudadano Pack, dijo Kenmei altivo. Que la llama gran inmortal le guíe, Lord Kenmei, exclamó el señor Pack despidiéndose con una reverencia. Un momento, Pack. Señorita Shepard. Frigia puede ser un lugar duro. Somos un pueblo en guerra. Y estamos acostumbrados a las situaciones difíciles del día a día. Por eso espero que esta conversación quede fuera del informe, el cual le rogaría que me facilitase al terminar su visita. Quiero añadir que es posible que en algún momento de su estancia Kedem pueda plantearse ayudar a alguien, a alguno de nuestros ciudadanos, a alguien que pueda darle una imagen equivocada de nuestra gran nación. Lo mejor, y lo digo por su bien, señorita Shepard, es que pase por alto esa situación, que ignore ese momento de su vida. Cerraba poco a poco uno de sus puños pegando el brazo a su cuerpo mientras evitaba la tentación de agredir a la joven como hubiera hecho con cualquier otra ciudadana, para hacerle entender su mensaje. Para ayudarle con su informe y que tenga una verdadera visión de nuestra nación, queremos primero explicarle que puede ser detenida. Como cualquier otro ciudadano si incumple alguna de nuestras leyes. Solo tiene que cumplir unas pocas normas básicas. Sonrió como solo podría hacerlo una hiena sin alma y miró a Pack, a la espera de que sonriera con él. De alguna manera Kenmei asumía que ella no era muy lista por ser una mujer. Por alguna razón que Damia desconocía, ese hombre pensaba que él mismo era un ser superior. Le resumiré alguna de estas normas a pesar de que creo que es usted el tipo de persona que las cumple. Primero, está prohibido entregar a nuestros ciudadanos cualquier tipo de objeto ilegal que porte con usted. Levantó el dedo índice con desfachatez. Segundo, si cree que alguno de nuestros ciudadanos necesita ayuda, está claro que no la necesita. Levantó el siguiente dedo. En Frigia somos autosuficientes, aunque algunas personas lamentables y débiles disfruten dando pena. Tercero, contra todo pronóstico levantó otro dedo. Recuerde siempre respetar a las fuerzas de seguridad.
No queremos escuchar esas patrañas, mentiras y sandeces que se oyen en Antria. Derechos humanos, dicen. Vaya invento para recortar libertades, señor Pack. Si no cumple alguna de estas normas, recuerde que sería detenida y pasaría un tiempo en alguno de nuestros centros de reeducación, donde conocerá de primera mano las costumbres y cultura de Frigia. Su opinión no será bien recibida. ¿Centros de reeducación?, dijo Damia con tono cauteloso. Su padre le habló sobre los centros. Era una idea que le parece terrorífica, no por miedo a ingresar en ellos, sino porque se lamentaba por la gente atrapada en ellos. Recordó aquella conversación. Este era uno de los puntos que más le preocupaba al ministro Wright. En Frigia eran muy comunes los centros donde encerraban a familias enteras que eran obligadas a realizar trabajos forzosos. Pequeñas ciudades plagadas de guardias armados, pedazos de infierno en la tierra donde los demonios vestían con trajes de guardia de prisión de Frigia. Si eras uno de los afortunados que acababa en uno de estos centros, sabías de inmediato que el precio de tu vida había caído en picado, devaluando tu valor hasta lo más bajo. Wright les llamó la antesala de la muerte. Pero los ingresos en estos centros se habían desplomado en los últimos años, algo curioso que llamó la atención del presidente Kauhale y Dan Shepard. Este desplome había coincidido con la instalación de los nuevos generadores de electricidad junto con las torres de control, reduciendo drásticamente la incomodidad ciudadana con la dictadura frigia. Los dos hechos parecían estar relacionados y las sospechas aumentaron cuando el gobierno frigio conectó con Antria para ofrecer una conversación agradable entre dos viejos enemigos. Los centros de reeducación de nueva construcción siempre se situaban cerca de uno de estos generadores. Kemi continuó con un tono enérgico. Le encantaba hablar sobre esos horribles centros. Así los llamamos. Es más, cuando me enteré de que iba a visitarnos, señorita Shepard, propuse a nuestro señor, líder y gran llama inmortal su visita a uno de estos centros. Como una interna, claro. Allí también recibiría una formación completa de parte de nuestros agentes del gobierno sobre cómo debe ser el día a día en nuestro país. Según las recomendaciones obligatorias de nuestro guía, Lord Ududlik. Estoy seguro de que le encantaría y sería una buena forma de vivir la experiencia, ¿no cree? Kenmei terminó la frase sonriendo con la vista al frente sin fijar su mirada en nada. El joven coronel era conocido por tener una mente muy limitada, absorbida por la propaganda del ejército frigio. Una mente lavada como una prenda vieja de baja calidad cientos de veces, hasta perder textura y color. Repetía cada frase igual, cada una de las veces que la pronunciaba. Su corazón latía solo y únicamente para el poderoso cuerpo de ejecutores de Frigia, un eslabón fuerte y convencido en la larga cadena militar que apretaba el cuello del pueblo, exprimiendo sus recursos. También era conocido por su paciencia limitada y su delicado gusto por la violencia. Así como el mejor de los cocineros, Kenmei era todo un experto en platos de dolor. Con la sangre siempre como acompañante para todos sus platos, se servía tantos fríos como calientes. Aunque frío puede dejar un sabor a dolor muy peculiar en el paladar. Ofrecía carencia total de empatía como segundo plato y de postre, ese placer nada culpable que sienten algunas personas cuando saben que otra sufre. A diferencia de cualquier persona común a la que este menú hubiera desencadenado una indigestión de culpabilidad a largo plazo, en Kenmei era una dieta equilibrada que le mantenía saciado y con energía, pero no dejaba pasar demasiado tiempo hasta la siguiente comida. No le importaba disfrutarla acompañado de alguno de sus descerebrados ejecutores o guardias de sector. Si el comensal, un condenado normalmente, no se decidía por alguno de estos platos, siempre podría elegir dolor lento y agónico a la carta, sin incremento en el precio. Damia se tomó unos segundos para contestar. El señor Pack miró a la chica a través de sus gafas, ceñudo. Parecía animarla a dar una respuesta inmediata. Claro, no lo dude, Lord Kenmei. Apartó su mirada del coronel y agarró su mochila como un niño culpable de algo, gesto de debilidad que parecía avivar a Kenmei. Damia empezaba a plantearse si ese hombre no era algún tipo de psicópata. En resumen, señorita Shepard, desde este punto será tratada como una ciudadana de Frigia, más salvo por el hecho de que no es una ciudadana de Frigia. Esto quiere decir bajo nuestras reglas en nuestro tablero y con nuestros dados. Desde este punto está sola, sin comunicación con el exterior. Nos vemos a su regreso. Nos vemos a la vuelta, coronel. Durante unos segundos, Kenmei siguió mirando a Damia y luego se fue emitiendo una especie de gruñido corto, como un perro que ha perdido el rastro de una presa muy fácil.
Giró sobre sus talones y se volvió en su rostro fingiendo un gesto de olvido. Una cosa más. Sabemos que es la hija del famoso creador de vida artificial. Recuerde que ese tipo de tecnología está prohibida y penada en territorio frigio. Como ha podido ver en su escáner, soy tan humana como usted, Lord Kenmei. Vaya, decir eso ha debido de ser doloroso, dijo Sistema en la mente de Demia. Recuerde bien esto. Las clases son importantes en Frigia, dijo Kenmei apretando la mandíbula mientras recorría el pasillo con largas zancadas alejándose de ellos. No me puedo creer que ese idiota sea el heredero de Udo Delik. Y que lo digas, respondió el Sistema. ¿Cómo dice, señorita Shepard? Dijo Pac, extrañado. Hablaba sola, señor Pac. Sin ofender, ¿vale? Una sonrisa cómplice se dibujó en los labios de Damia. ¿Balanza? ¿De qué está hablando? Cuando abrió los ojos, Hakon y Neira le miraban confundidos. Claramente su cabeza le estaba haciendo pasar por un mal momento. Algo deben de estar poniendo en el agua, pensó Koi, porque no entiendo nada de esto. Debo irme, madre. Tengo que ir al centro de empleo de nuevo. ¿Esto tiene que ver algo con la ardilla que has mencionado? Dijo Hakon. ¿Una ardilla? Dijo Neira. Vi una ayer. Era rarísima y me dio mala espina. Tosk. La ardilla se llama Tosk, dijo Koi sin sentirse dueño de sus palabras. Hakon y Neira se miraron confundidos. ¿La ardilla te dijo su nombre? Hakon reprimió las ganas de reír a carcajadas. Tengo que irme. Koi salió de la cocina con premura hacia la puerta que comunicaba con el pasillo del edificio Colmena. Ten cuidado, dijo Neira. Miró a su madre que le sonreía. Teniendo una relación cercana, salió de la casa y dejó a Neira con una mirada desaprobadora, pues no sabía bien qué podría estar pensando su hijo. Ve con tu hermano, comprueba que se encuentre bien, dijo Neira con un tono intranquilo. Es el hermano mayor el que cuida del pequeño, ¿lo sabías? Dijo Hakon. Neira conocía bien su estado mental y si su hijo tenía problemas del mismo tipo, la vida de todos en la familia se complicaría. Cuidaba de la casa, de su hermano y de ella. Bill, el padre de los chicos, pasaba largas jornadas trabajando en el departamento de modificaciones y cuidado urbano del sector 4, por lo que pasaba de 12 a 16 horas fuera de casa. Neira, al ser mujer, madre y perteneciente a la casa de los condenados, había perdido su derecho a poder trabajar, ya que para eso también era necesario un permiso. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. La verdad es que me está quedando muy largo, así que lo vamos a dejar aquí y en un próximo capítulo continuamos. Que tengáis un hermoso día.